Buenos días, estamos en un nuevo video programa de la palabra revelada y bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre el tema de los falsos profetas, de la falsa profecía, que es muy común en nuestros tiempos finales, porque estamos en los tiempos finales. Eso ya es sin lugar a ninguna duda de que estamos en los tiempos finales y que tenemos muchas señales, muchísimas señales que se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Señales estas que se están cumpliendo, que serían las características que nos estarían marcando que estamos en los tiempos finales. Por ejemplo, en el libro de Daniel, en el capítulo 12 del libro del profeta Daniel, dice que una señal característica que nos estaría marcando que ya estamos en los últimos tiempos es la explosión del conocimiento, ¿no? O sea, el ángel le revela al profeta Daniel y le dice: anda Daniel, dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, ¿no es cierto? Esta frase también, ¿no es cierto?, de muchos correrán de aquí para allá, en el texto original hebreo en que fue escrita esa frase, denota, eso de ir de acá para allá, denota, fíjese, ¿no? Denota y da a entender de que para el tiempo, que ya sí sería el último tiempo, lo que le está diciendo el ángel, lo que significa eso, es que la gente va a viajar más rápido de un lugar a otro. Y eso lo estamos viendo hoy. Usted tenga en cuenta este dato, ¿no es cierto? Que durante muchísimos siglos el hombre se manejó nada más que con carretas y caballos. Nada más que con eso. Muchísimos siglos. El medio de vehículo del hombre durante tantísimos siglos fueron los caballos y las carretas. Era el medio de transporte por excelencia, ¿no es cierto? Pero usted fíjese que todo esto empieza a interrumpirse a partir de principios del siglo XX recién. Ahí empieza a cambiar el tema del transporte humano, cuando los hermanos Wright, por ejemplo, logran que después de muchos intentos, logran crear el primer aeroplano. También a principios del siglo XX, Henry Ford crea el primer automóvil. Ahí hubo como una explosión y a partir de ahí ya el hombre, tanto a partir del invento o del descubrimiento de los hermanos Wright, así como por parte de Henry Ford, el invento del automóvil, a partir de ahí el conocimiento humano hace una explosión impresionante, ¿no? Porque la gente podía, con un auto ya podía viajar más rápido que con un caballo y una carreta. Ya el hombre podía, a través del invento de los hermanos Wright, aunque el transporte aerocomercial vino un poco, bastante tiempo después del invento del avión por parte de los hermanos Wright, pero esta profecía de Daniel era una característica, ¿no es cierto?, de que aparte de que el conocimiento en los últimos tiempos iba a tener una explosión como nunca antes y que la gente iba a viajar muchísimo más rápido de un lugar a otro, ¿no? Muchos dicen, léalo usted, libro de Daniel, libro del profeta Daniel, capítulo 12, léalo. Va a ver que no recuerdo bien el versículo, pero sí sé que está en el capítulo 12 del libro del profeta Daniel, donde el ángel le dice que una característica de los últimos tiempos será que anda Daniel, le dice el ángel, dice, porque estas palabras están reservadas para el tiempo del fin. O sea, el profeta Daniel, en la visión que el ángel le estaba dando de parte de Dios, él veía nuestro mundo tecnológico y muchas cosas no las podía entender, y le hacía preguntas el profeta al ángel, y el ángel sabía que por más que se lo explique, el contexto cultural de Daniel, no, por más que el ángel se lo explique, no lo iba a poder entender, y por eso el ángel le dice al profeta Daniel en el capítulo 12, anda Daniel, porque esto está reservado para el tiempo del fin. Dice, muchos correrán de aquí para allá, de esto le estaba hablando, y la ciencia se aumentará. O sea, y esto de que, como le estaba explicando recién, ¿no? Esto de que muchos irían de aquí para allá, estaba dando a entender, denota en el texto original hebreo,
Lo que el ángel le estaba diciendo era que el transporte, la forma de viajar del hombre, de moverse, iba a ser mucho más rápida que la que se tuvo durante tantos siglos en la historia humana, que era a través de caballos. El caballo era el transporte por excelencia y las carretas. Así que bueno, y ya ni hablar, la explosión de la explosión del conocimiento termina de venir en los años 80, o sea, en el siglo XX, en los años 80, cuando empiezan a irrumpir los primeros ordenadores. Ya durante la Segunda Guerra Mundial, pero eran para uso militar, no para uso masivo de las personas, ya durante la Segunda Guerra Mundial los alemanes ya tenían y habían creado los primeros ordenadores, pero como les digo, eran de uso pura y exclusivamente militar. A partir ya, así de fines de los 80 y principios de los años 90 en el siglo XX, comienzan a surgir los primeros ordenadores, los personal computer que les dicen, de hogares, los primeros celulares, y a partir de ahí hubo una explosión de conocimiento, que tal se cumplió lo que predice el profeta Daniel, y esa es una de las características de por qué, por ejemplo, una de las tantas profecías y características que nos dicen de que hoy ya sí estamos en los últimos tiempos. Pero también, a raíz de esta explosión de conocimiento, la palabra de Dios y el mismo Señor Jesucristo nos dice que también una característica de los tiempos finales será la abundancia de falsos profetas y de falsas profecías. Entonces esto ha surgido y hoy lo vemos, ¿no es cierto? Yo noto algo que es muy común en las personas. Muy común en las personas, particularmente en aquellos que no son creyentes. Y es que los no creyentes le prestan atención a cualquier falso profeta, que habla y dice algo que va a ocurrir en el futuro, que va a pasar. Los no creyentes paran la oreja, están siempre atentos. Ahora, cuando uno les quiere hablar de la verdadera profecía, que es la profecía bíblica, es la pura. ¿Por qué es la verdadera profecía? Porque es la palabra de Dios. Es Dios mismo profetizando a través de sus siervos los profetas, su palabra profética para el futuro. Si usted quiere saber qué va a pasar a futuro en el mundo, cómo va a terminar todo y qué es lo que vendrá, usted tiene que leer la Biblia. Usted tiene que leer el libro de los profetas, particularmente el libro del profeta Daniel y el libro en el Nuevo Testamento del Apocalipsis. Ahora usted dice, sí, bueno, pero usted puede decirme desde el otro lado, ¿no? Usted que mira mis videos, mis suscriptores y no suscriptores, usted puede decir, usted es muy cerrado, porque eso es lo que dicen los incrédulos, los no creyentes, en la palabra de Dios. Dice, usted es muy cerrado, dice, porque hay muchos profetas históricos conocidos, muchos de fama, de renombre, caso de Nostradamus, que han hecho profecías que se han cumplido. Y yo le digo, sí, se han cumplido a medias. Y ahí está una de las características de la profecía dada por Dios, de la profecía que viene por otras fuentes, inspirada por otras fuentes, particularmente de fuentes de los demonios o del mismísimo Satanás. Y la diferencia que hay entre la verdadera profecía y la falsa profecía, que de esto es lo que quiero hablar en este video hoy, es eso justamente, ¿no? La falsa profecía, usted la discierne, porque por regla general la falsa profecía, Nostradamus, Baba Vanga, Edgar Cayce, todos estos profetas que el mundo incrédulo, el mundo no creyente los pondera, por regla general se han cumplido nada más que hasta un 50%, un 75% de lo que han dicho. En muchos casos tampoco se ha cumplido nada. Y la diferencia entre la profecía dada por Dios, les decía, por medio de sus siervos los profetas, y la profecía que de estos falsos profetas, ya les voy a decir por qué son falsos profetas Nostradamus, Baba Vanga, precisamente por esto que les acabo de decir, porque la profecía que viene directamente de Dios mismo se cumple en un 100%, no se cumple en un 50%, ni en un 60, ni en un 70, ni en un 80, ni en un 90. La profecía que viene directamente de Dios se cumple en tiempo y forma, o sea, en los tiempos de Dios y en la forma de Dios, se termina cumpliendo en un 100%. Baba Vanga, Edgar Cayce, Nostradamus y todos estos falsos profetas
que el mundo, muchos de ellos idolatran y tienen en cuenta lo que dicen, sus profecías no se han cumplido un 100%. Es más, en muchos casos hasta son confusas. Por ejemplo, Nostradamus, las famosas cuartetas de Nostradamus, son confusas. En muchos casos son ambiguas, porque no da lugares específicos, ni días, ni nada, no. En cambio, la profecía que viene de Dios, en muchos casos hasta da lugares concretos de donde se va a cumplir la profecía. Le cito una, como dice el dicho, ¿no? A falta de prueba sobra un botón, dicen, ¿no? Y como muestra sobra un botón. Por ejemplo, cuando el Señor en el Antiguo Testamento Dios mismo utiliza al profeta Miqueas para darle a conocer al pueblo de Israel dónde nacería el Mesías. Es concreta. Dios dice por boca del profeta Miqueas que el Mesías nacería en la ciudad de Belén. Rodéate de muros, dice, hija de Jerusalén. Y tú, Belén, Éfrata, no eres la menor entre las ciudades de Judá, porque de ti me saldrá el que será Señor en Israel, dice. Y sus días son desde los tiempos antiguos, desde los tiempos inmemoriales. Fíjense, esa es la profecía que Dios le dice a Miqueas que tiene que decir. Decirles que el Mesías va a nacer en Belén, en tiempo y forma. ¿Cuándo se cumplió esta profecía? 700 años después de dicha esa profecía, en la ciudad de Belén nace Jesucristo. Cosa que en los falsos profetas, las profecías que lanzan son ambiguas, no dan lugares, ni fechas, ni nada. La Biblia tampoco da fechas, pero Dios es mucho más concreto, ¿no? Dios da lugares. Por ejemplo, hay otra profecía también en el Salmo 22, que el rey David es inspirado por el Espíritu Santo cuando escribe el Salmo 22, narra los sufrimientos que Jesucristo tendría mientras estaba crucificado. Lea usted el Salmo 22. Todo lo que dice el Salmo 22, dice, ellos me miran, dice, y hacen muecas y se burlan, dice el Salmo 22. Que es todo lo que el evangelista en Mateo cuenta que le hacían a Jesús mientras estaba crucificado. Dice, narra el rey David, proféticamente está diciendo los sufrimientos que Jesús tenía en la cruz. 1000 años antes casi de que se cumpla esa profecía. Porque David escribió esa profecía inspirado por el Espíritu Santo 1000 años antes de que Cristo sea crucificado. En definitiva, la profecía de Dios se cumple en los tiempos y en las formas de Dios, pero se cumple en un 100%. No así en la de los falsos profetas, Baba Vanga, Nostradamus. Y tenemos, a modo de cierre ahora, porque yo quería ser muy breve con esto, de cómo discernir, de cómo diferenciar la verdadera profecía que viene de la boca de Dios, pura y exclusivamente de Dios, de los tantos falsos profetas que tenemos hoy. Jesús dijo también, ¿no?, en Mateo 24, que una señal característica de los últimos tiempos es que vendrían muchos en su nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y eso es lo que estamos viendo hoy, pura y exclusivamente hoy, como en ninguna otra época de la historia humana. Los falsos profetas hoy pululan en todas las geografías. Aquellos que dicen yo soy Cristo, yo soy el Cristo reencarnado. Y también dijo Jesús que habría abundancia de falsos profetas también. El siglo XX y hoy ha sido una explosión de falsos profetas, de gente que se ha lanzado a dar profecías que después no se cumplieron o se cumplieron en parte. No se cumplieron bajo los estándares que Dios mismo pone, que su profecía, cuando alguien habla y lanza una profecía, su profecía se va a cumplir en un 100%, no en un 50, en un 60, un 70, 80 o un 90. No, se va a cumplir en un 100%, precisamente porque es Dios mismo quien está lanzando esa profecía, y como Dios, Él es omnisciente y omnipresente, y Él sabe todo. Él lo dice en el libro del profeta Isaías. Dice que yo soy Dios y no hay nadie como yo, que anuncio el fin desde el principio. O sea, Dios anuncia la historia de la humanidad, cómo se va a desarrollar y cómo va a terminar. Desde el principio, yo soy Dios y no hay nadie como yo, que anuncio el fin, ahí está, desde el principio.
O sea, si usted, repito, si usted quiere saber qué es lo que le depara la historia humana en estos años que van a venir y cómo va a terminar todo, usted tiene que ir particularmente al libro del profeta Daniel, ¿eh? Pero particularmente sobre todo al libro del Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Y hoy ya estamos viendo muchas señales, muchísimas señales delante de nuestros ojos que están apuntando hacia el cumplimiento de lo que el libro del Apocalipsis dice. Se están apuntando hacia eso. Para cerrar, les decía, Dios mismo no nos deja huérfanos para saber reconocer a un verdadero profeta de un falso profeta. Y esto está en el capítulo 18, si usted me acompaña, del libro de Deuteronomio, en donde claramente dice, ¿no? Versículo 21 en adelante. Dios le está dando la instrucción al pueblo de Israel también para que sepan reconocer a los profetas verdaderos que hablaban realmente por parte de él, de los falsos. Y el pueblo de Israel hacía preguntas, ¿no? Decía, bueno, sí, está bien, pero ¿cómo vamos a saber que tal persona que dice venir de tu parte y hablar profecía de tu parte, cómo vamos a saber que realmente viene de parte tuya? Entonces el Señor les contesta esta pregunta y esta inquietud que tenían los israelitas. Y este principio vale hasta el día de hoy y en adelante. Es el principio que todo cristiano y que aquellos que no son creyentes también deberían tener en cuenta, porque es el principio que Dios mismo está dando para reconocer a los verdaderos profetas de los falsos profetas, que hoy lamentablemente pululan más que en cualquier otra época de la historia de la humanidad. Dice en Deuteronomio, versículo 21, dice, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor nos ha hablado? Y el Señor les contesta en el versículo 22, dice, si el profeta hablare en nombre del Señor y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que el Señor no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Acá es sencillo el principio. Si usted quiere saber, si usted quiere saber si Nostradamus, si Baba Vanga, si Edgar Cayce, si cualquiera de todos estos charlatanes que muchos incrédulos los ponen en un podio, ¿son verdaderos profetas de Dios o no? Tiene que pasarlo por el filtro de la palabra de Dios y por esta palabra. Acá Dios mismo, por boca de Moisés, nos está dando cuál es la prueba por la que debe pasar, el filtro por el que debe pasar un verdadero profeta. Y es que si el profeta dice hablar en nombre de Dios y traer una profecía de algo que ha de acontecer en el futuro, y esto no se cumpliere, significa que no se cumpliera en el 100% de lo que dijo, porque Dios, la profecía de Dios se cumple en un 100%, no en un 50% o en un 75%, no. La profecía dada por Dios se cumple en un 100%, porque esto es lo que garantiza, digamos, que la profecía viene de Dios mismo. Si lo que dice el profeta se cumple en parte, pero no se cumple todo, es profecía que Dios no ha dado. Dice, con presunción la habló el tal profeta. ¿Qué significa con presunción? Que él supuso, que él se arriesgó por cuenta propia a decir va a pasar esto, pero en realidad Dios no lo estaba respaldando, porque Dios, y acá está el porqué la profecía que viene de parte de Dios se cumple en un 100% y no en un 50, 75, 80 o 90, sino que se cumple en un 100%, es que Dios respalda su palabra. Dios respalda su palabra. Cuando Dios envía un profeta, y el último profeta que tuvimos, que aparte de ser profeta es rey y sacerdote, que fue su Hijo Jesucristo, la profecía que Dios manda por medio de un profeta se cumple en un 100% porque es Dios mismo quien la respalda. En cambio, cuando alguien se lanza a tirar profecías o recibe profecías de otras fuentes que no son las de Dios, llámese demonios o el mismísimo Satanás, Dios no respalda esa profecía y por lo tanto esa profecía puede cumplirse en parte pero no toda. Así que bueno, acá yo les acabo de dar el principio por el cual ustedes tienen acá el mismo principio dado por Dios
Deuteronomio, capítulo 18, versículos 21 y 22. Ahí tienen el principio, el filtro para poder que de ahora más ustedes puedan pasar toda profecía que alguien diga traer, vaticinando algún hecho del futuro mediato o inmediato. Bueno, amigos, hasta acá lo voy a dejar hoy. Hoy quería más o menos dejarle este principio de cómo saber de la diferencia entre un verdadero profeta y un falso profeta. Y yo quería, por medio de la palabra de Dios, como siempre uno debe enseñar, los principios a través de los principios que Dios mismo nos da en su palabra, cómo discernir un verdadero profeta de un falso profeta. Yo quería hablarles de esto hoy y dejarles esta enseñanza, ¿no? Que sepan discernir, porque hoy estamos en tiempos muy peligrosos en donde los falsos profetas pululan a doquier. Entonces tenemos, particularmente aquellos que son creyentes, tenemos que tener en cuenta la palabra de Dios, porque es lo único que nos va a garantizar que no seamos engañados por falsos profetas, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que estudiar la palabra de Dios, porque es la palabra la que nos ayuda a discernir. Es la palabra de Dios inspirada, como bien escribió en 2 Timoteo 3:16 el apóstol Pablo. Es la palabra de Dios la que está inspirada por el Espíritu Santo. Por eso es infalible la Biblia, porque está escrita por hombres, sí es verdad, pero está inspirada por el Espíritu Santo. Así que bueno, hay mucha controversia también. Algunos dicen, algunos socarronamente dicen, sí, bueno, pero a la Biblia, ¿quién la escribió? Sí, la escribieron hombres, pero el problema no es quién escribió la Biblia, sino quién inspiró a esos hombres a escribir la Biblia. Y el apóstol Pablo lo dice claramente, es el Espíritu Santo. Yo le pregunto a usted y le voy a dar un ejemplo muy vulgar para que usted sepa cómo es esto. Cuando usted está saboreando una milanesa o un bife, ¿usted qué utiliza? El tenedor y el cuchillo para cortar la carne, ¿no es así? Perfecto, yo le pregunto a usted, ¿quién dirige al tenedor y al cuchillo para hacer el corte? ¿Lo hacen por ellos mismos o es usted quien dirige el corte que quiere hacer? Bueno, esto trasládelo como ejemplo a lo que pasa en la Biblia. Los hombres son los que escribieron, sí, pero el espíritu que va dando y revelando lo que debían escribir es el Espíritu Santo. Acá está, con este ejemplo tan sencillo y tan ordinario, le explico cómo funciona la inspiración de la Biblia, de la palabra de Dios. Sí, los hombres escribieron, así como usted cuando corta su bife, es usted quien le da la dirección al tenedor y al cuchillo para hacer el corte. En este ejemplo tan sencillo, así el Espíritu Santo maneja a los hombres y los inspiró para escribir lo que conocemos como la Biblia, que es la palabra de Dios. Bueno, amigos, hoy lo vamos a dejar acá, cortito, esta breve enseñanza de cómo discernir un verdadero profeta de un falso profeta a la luz de lo que Dios nos indica en su palabra. Que tengan una buena semana, suscríbanse al canal, y los estaremos viendo en un próximo video programa de la Palabra Revelada. Que tengan una buena semana, hasta pronto y muchas bendiciones de Dios. ¡Viva Cristo Rey! Chau, chau.